Y David del vamos nomás. Cuando digan, Estamos, dice David. estamos, ok. Bienvenidos, bienvenidas, buena tarde para todos y todas. Les damos la bienvenida al Coloquio Latinoamericano sobre Crisis Democrática y Construcción de Paz. Soy Ariel Gómez, docente e investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín y hago parte del grupo de trabajo que impulsa esta iniciativa. Les recordamos que este coloquio es la sesión inaugural del curso internacional abierto llamado Educación para la Paz y la Convivencia Democrática, que es ofrecido por el Grupo de Trabajo sobre Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia Democrática, que está articulado alrededor del Consejo Popular de Educación Popular en América Latina y el Caribe, en el CEAL. Este curso, que inicia formalmente el día de hoy, se desarrollará durante las próximas 12 semanas hasta el 26 de septiembre y la modalidad de trabajo será totalmente virtual. El curso es acompañado por un grupo aproximado de 10 educadores y educadoras populares de América Latina que integramos este grupo de trabajo, y es un grupo de trabajo que, valga la aclaración, tiene una importante trayectoria que se evidencia en diversas publicaciones, investigaciones conjuntas, eventos internacionales y un ejercicio activo de reflexión y acción que inicia hace aproximadamente unos 10 años atrás, siempre desde una preocupación por los procesos de violencia, paz y la convivencia democrática en articulación con los procesos educativos y el derecho a la educación en contextos situados. Una de las primeras acciones que lleva a cabo este grupo de trabajo que impulsa este curso es una investigación titulada Escuela y Violencia Urbana e Incidencia en Políticas Educativas para hacerle frente, un análisis comparado entre Colombia, México y Chile, un estudio que fue cofinanciado por la Fundación Carolina de España en una primera fase y a partir de finales del 2012 fue apoyada económica y técnicamente y académicamente por la UNESCO. Esa investigación queda condensada en un libro, una publicación que se llama La Escuela Sitiada, Violencia Urbana y Derecho a la Educación. En este contexto, este grupo de trabajo, toda la trayectoria también que ha desarrollado, se refleja en diferentes intercambios académicos, políticos, educativos, en Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, Venezuela. Un asunto que ha potenciado los debates y las reflexiones en torno a los desafíos de la educación popular en el marco de sociedades más justas, equitativas, democráticas y en paz. Uno de los últimos encuentros que es importante mencionar se realizó a fines del 2018 en el marco de la Asamblea Intermedia de CEAL en Buenos Aires. Allí realizamos el Seminario Latinoamericano Memoria y Verdad, aportes de la educación popular. También en este escenario se realizó el encuentro de educación popular en territorio, con sesión en las localidades de Moreno y Merlo, en el área metropolitana de Buenos Aires y en articulación con CEPADEU. Este mismo grupo de trabajo viene pensándose este curso, esta iniciativa de formación desde hace ya algún tiempo, soñando con ampliar el margen de incidencia y complejizando nuestras reflexiones desde diferentes lugares en América Latina y el Caribe. El propósito central de este coloquio, que como dije al principio es la sesión inaugural de ese curso abierto a América Latina, eh, tiene como objetivo desarrollar un espacio de diálogo colectivo en torno al contexto actual de las democracias en América Latina y los impactos que ello tiene para la construcción de paz. Para este ejercicio nos acompañan 6 personas muy especiales que hacen parte de las instituciones que integran nuestro grupo de trabajo. Ellos son desde Argentina, Patricio Cabezas, es educador popular, especialista en temas de desarrollo y gestión de organizaciones de la sociedad civil, es miembro fundador y actual director de CEPADEU, Centro de Pensamiento para la Paz y los Derechos Humanos, y es integrante del Consejo de Administración de la Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas,
para su integración en Buenos Aires, Argentina. Le damos la bienvenida a Pato. También nos acompañan Edgardo Álvarez de Chile. Edgardo es sociólogo, planificador social, educador popular de la Corporación Acción Colectiva, Educación y Comunidad. Nos acompaña, bienvenido al Galo, nos acompaña también Eduardo Cáceres desde Perú. Él es filósofo y educador popular, ha desarrollado procesos de capacitación con diversas organizaciones sociales, movimientos y colectivos en diversos temas, pensamiento político contemporáneo, análisis de poder, democracia y derechos humanos. Ha trabajado como docente en la Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Escuela para el Desarrollo. Bienvenido a Eduardo. Nos acompaña desde Colombia también Esperanza Torres. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanas, es magíster en Comunicación e Investigación, socióloga, docente investigadora de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenida, Esperanza. También le damos la bienvenida a Diana Vegas de Venezuela. Ella tiene estudios en sociología, gerencia social y coaching organizacional. Tiene experiencia de más de 30 años en proyectos de desarrollo local y comunitario en diversas escalas y énfasis. Actualmente Diana es la presidenta del Grupo Social CESAP, es vicepresidenta de Sinergia, miembro del comité coordinador de la red social de la Iglesia y del grupo fundador de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional. Bienvenida, Diana, y también nos acompaña el compañero, el educador Emanuel Méndez de México. Emanuel es educador e investigador intercultural, es alquimista, estudio de juventudes y educaciones alternativas en México. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a ustedes. En el transcurso de la conversación van a conocer sus rostros, sus voces. Invitamos a toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, a que hagan sus intervenciones y sus comentarios, preguntas a través del chat. Las vamos a estar recogiendo en este momento para poderlas analizar en un momento posterior de esta conversación. Y bueno, yo quisiera que empezáramos con una primera ronda. Quiero hablar un poco, quiero que hablemos un poco acerca de cómo es el contexto de las democracias en los países que nosotros habitamos, cuáles son los problemas más relevantes. Importante mencionar que cuando hablamos de democracia estamos hablando de derechos humanos, de libertades individuales, de derechos colectivos, libertad de prensa, elecciones libres, derecho a la oposición. Y partimos también de que este grupo de trabajo asume que la democracia es un mecanismo importante para la construcción de paz y para la configuración de sociedades más justas. Yo quiero darle la palabra al compañero sociólogo, educador Edgardo Álvarez, que nos acompaña desde Chile, para que nos cuente un poco cuál es su panorama, su perspectiva acerca de la situación contextual en el país, este país del Cono Sur, de las luchas y las necesidades relacionadas con la democracia. Edgardo, buenas tardes. Hola. Bueno, saludarlos al grupo de trabajo que hemos venido haciendo esta reflexión. Muy felices de poder compartir el trabajo que hemos venido desarrollando, un conjunto de instituciones, de educadores y educadoras a lo largo de América Latina y el Caribe. Compartir con los educadores y educadoras que nos están acompañando de más de 10 países en este espacio que nosotros hemos creado en el sentido de poder encontrarnos felices de que estemos desde México hasta el Cono Sur presente, con muchas educadoras y educadores que están interesados y han venido desarrollando campos de trabajo vinculados a la educación para la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática. Una tremenda felicidad producto de la convocatoria que tuvimos, de que hay mucha gente haciendo un trabajo, un esfuerzo gigantesco por desarrollar estos temas en las comunidades que ustedes trabajan, ya sea en escuelas, en los barrios, en los territorios,
en la ONG, en las fundaciones, en las universidades, en diferentes campos de trabajo, pero todos convergiendo sobre la necesidad de abrir un espacio de conversaciones, de diálogo, una red de conversaciones como nosotros decíamos, y que ojalá en el transcurso de esta experiencia vayamos construyendo una comunidad de aprendizaje, ¿no es cierto? Y que sea un espacio para que educadores de toda América Latina se encuentren, intercambien experiencias y podamos construir de manera colectiva un conocimiento en un tema tan necesario y importante para nuestros países. Seguramente, y he visto también que hay colegas, compañeros y compañeros de Chile que seguramente a través de la participación en el chat, cuando ya entremos a las sesiones, vamos a agarrar muchos los temas que van a salir hoy día, donde ellos van a poder participar de manera más libre, ¿no es cierto? Y tener una participación mucho más directa. Seguramente mis compatriotas de Chile van a entregar más elementos a los que yo pueda compartir hoy día. Mira, brevemente, ubicar la reflexión de la democracia en el caso nuestro es retrotraernos fundamentalmente a lo que ha venido pasando en los últimos 9 meses en nuestro país. Nosotros no podemos comprender la crisis sanitaria en un contexto también de que tiene que ver con una crisis política y social que nuestro país viene viviendo desde octubre del año pasado. Lo que ha hecho la pandemia ha sido evidenciar efectivamente lo que la ciudadanía empezó a demandar con mucha fuerza y que tiene que ver con un tema que no solamente tiene que ver con nuestro país, sino que también con el caso de Latinoamérica. A las ya debilitadas democracias latinoamericanas, sin duda que la crisis sanitaria y la pandemia agudizó mucho más, puso mucho más en fragilidad los sistemas democráticos en nuestros países. Y nosotros en Chile no estamos ajenos a esa crisis. Y la pandemia, como señalaba anteriormente, ha evidenciado lo que la ciudadanía demandó y viene movilizándose desde el 18 de octubre en adelante. ¿Y por qué decimos esto? Porque para nosotros la democracia es un proyecto esencialmente de convivencia. La democracia es convivencia y por eso hablamos de convivencia democrática. Incluso en algunos espacios acá en Chile, nosotros en la escuela decimos que hay que hablar de convivencia democrática, no tanto de convivencia escolar. Por lo tanto, nosotros hemos sostenido, por lo menos en los campos de trabajo, en las comunidades que desarrollamos en nuestro país, la posibilidad de entender esto, que es fundamental para nosotros. Preguntarnos por la calidad de nuestra democracia tiene que ver fundamentalmente las preguntas por la paz y la convivencia. Y sobre todo en un contexto fuertemente de desigualdad que la pandemia va a tender a agudizar mucho más con estadísticas que posteriormente en las sesiones que vienen vamos a revisar. Y lo segundo, como idea básica, es que en ese contexto, la primera de las violencias es la pobreza. Entonces, es como la madre de la pobreza, nos digo, de la violencia en ese contexto. Entonces, nosotros hemos ido observando, no solamente en Chile, sino que en el resto de nuestra región, de América Latina y en el Caribe, cómo ha ido surgiendo una fuerte tensión y una fuerte interpelación a los sistemas democráticos a partir de la desigualdad, ¿no es cierto?, y de la agudización de los niveles de pobreza de nuestra gente, de nuestras comunidades. Entonces ahí empieza a surgir algunas tensiones que nosotros estamos viendo de alguna manera, ¿no es cierto?, que esta tensión con respecto a cuánto uno puede dar o cuánto uno está disponible de dar de espacios de libertad en virtud de una seguridad sanitaria. Entonces hemos observado cómo en América Latina y en nuestro país específicamente se ha ido agrietando, ¿no es cierto?, se ha ido dañando con decisiones de autoritarismo y de populismo, ¿no es cierto?, en virtud de esta dicotomía entre cuánto uno está dispuesto a dar en términos de libertad personal por una seguridad sanitaria vinculada, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los espacios de la pandemia. Entonces, esto es fundamental porque tiene que ver también con la construcción desde la ciudadanía de la construcción del bien común, ¿no es cierto? Y cómo la democracia entiende efectivamente un proceso de construcción de bien común y se entiende en ese contexto las relaciones de convivencia. Porque la democracia no es una teoría, uno podría hacer teoría, pero para nosotros que estamos en los procesos comunitarios, los territorios,
en la escuela, en las universidades, como habíamos señalado, efectivamente estamos señalando que es una manera de convivir. La democracia es una manera de convivir, de comprenderla, y por lo tanto, lo que hoy día estamos trabajando, los esfuerzos que estamos haciendo, es cómo se va construyendo un bien común en torno a ese paradigma. Me parece que en ese contexto, nosotros, por lo menos en este país, en una discusión que hoy día nos estamos dando, surge con mucha fuerza, y quizá en una segunda vuelta lo vamos a ver, cómo se han ido construyendo ciudadanías emergentes en torno a este cuestionamiento que hacemos a la democracia. Y fundamentalmente lo que nosotros hemos percibido, por lo menos en la lectura que nosotros tenemos desde nuestra institución y con las comunidades que trabajamos acá en Santiago y en algunas provincias de Chile, es que el punto esencial es la pérdida de nuestra capacidad deliberativa. En la medida en que nosotros hemos perdido nuestra capacidad deliberativa, ¿no es cierto? En ese contexto, efectivamente, se va perdiendo la calidad de la democracia. Ya para ir terminando, porque son 5 minutos, ¿no es cierto?, para ir tocando ciertos temas, me parece que es un punto central para nosotros de cómo abrimos diálogos, ¿no es cierto?, en nuestra escuela, donde el tema de la convivencia democrática, de la paz, siempre aparece como muy, muy por afuera, no está presente en los proyectos educativos, por ejemplo, de nuestras escuelas, y desde ese punto de vista, cómo somos capaces de construir una ciudadanía activa, una ciudadanía emergente, ¿no es cierto?, para ir desarrollando los esfuerzos que estamos llevando en cada uno de nuestros territorios y en de cada una de nuestras comunidades. Yo me quedaría por lo menos ahí, es decir, en esta tensión de entender de que la democracia es esencialmente un proyecto de convivencia y que en ese contexto nos interpela fuertemente a avanzar en la construcción de un bien común que nos permita recuperar los ámbitos deliberativos de la población y cómo efectivamente la pobreza en ese contexto se constituye como una de las principales violencias que vive no solamente Chile, sino que América Latina. Bien, Galo, muchas gracias por tu intervención. Quiero destacar 4 elementos centrales para el debate se desnudó una crisis profunda que viene agudizando desde hace mucho tiempo. Hablamos de que no es una crisis solamente pandémica, sino que también es una crisis social y política profunda. La primera violencia es la pobreza. La democracia no es una teoría, sino una experiencia y la necesidad de reaprender nuestra capacidad liberativa. Quiero darle la palabra a nuestra colega Esperanza Torres de Colombia. Esperanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todas y todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, pues reafirmando también lo que plantea Ariel y nuestro compañero en relación a la importancia que tienen estos espacios de reflexión y pensamiento de lo que significa hoy en día la democracia, la construcción de paz y también cómo estos conceptos son categorías vivas que van adquiriendo su vitalidad y su contradicción en la historia y en el accionar pues, de las personas. En el caso de Colombia, especialmente pues, en los ejercicios que hemos tenido desde la institución de trabajo y sobre todo desde las reflexiones que se han realizado a partir de los acercamientos a las experiencias de construcción de paz, podríamos ubicar que la democracia, además de ser un sistema político, además de ser un tema que detona teorías, además de ser una categoría de las ciencias sociales, de la política y de la politología, podemos ubicar también que la democracia es una práctica colectiva que se construye en los territorios y que en muchas ocasiones, más allá de ser un logro o algo que ya está ahí dado, se trata de un proceso que está en constante construcción como nuestros países latinoamericanos. Y como tal, podríamos ubicar que la democracia, más allá de es puro, es más bien algo que va siendo. Y en ese proceso uno encuentra en la democracia todas las contradicciones y paradojas que se ubican en nuestros sistemas políticos, por ejemplo, en el caso colombiano, esa vinculación que tienen como sistema político, por ejemplo, en la Constitución del 91, donde se habla
de la libertad, pero a la vez de la igualdad, y cómo estos grandes principios entran muchas veces en contradicción, cómo se sobreponen también a los otros, y cómo esa misma Constitución del 91, que le da la apertura al neoliberalismo también, es a la misma vez un documento, un marco normativo que posibilita la participación y la acción colectiva de forma, digamos, oficial, pero que a su vez también, como se puede establecer esos marcos normativos institucionales para la democracia, podemos encontrar también todas esas contradicciones que involucra ese vivir la democracia, que es esa diferencia que existe históricamente entre lo que está plasmado en el papel y en la ley y lo que se vive en la realidad. Por eso me atrevería a decir que la democracia, más allá de ese sistema político, tiene que ver con esas prácticas colectivas, con esas luchas que se hacen en los territorios y con una construcción que es inacabada y que todavía continúa dándose históricamente en nuestros territorios. De igual forma, entendería la democracia como ese horizonte de sentido que nos posibilita también como sociedad pensarnos en mejores maneras de estar. En eso creo que coincido con el compañero cuando presentaba también cómo es la democracia es convivencia, porque también tiene que ver con esas apuestas de sentido, con esas maneras como las personas podemos encontrarnos, podemos convivir, podemos debatir, vivir en el disenso, entender que el disenso y la arbitrariedad también, la disputa de sentidos, de diferentes formas de ser y estar, son vitales para mantener el debate y para mantener esa categoría o esa noción de la democracia viva. En el caso de Colombia, pues hay muchas experiencias de las que hablaremos pues más adelante, espero, que han sido más prácticas de la democracia, de cómo en esos territorios esa forma de entenderla adquiere materialidad más desde un hacer con el otro y encontrarse con el otro, y más cómo se proyectan otros futuros y otras maneras de estar y de ser en sociedad. Creo que eso sería como los aspectos que podría resaltar de este tema a nivel de Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti, Esperanza, por el juicio en el tiempo. Quiero destacar, me parece muy interesante el señalamiento o la precisión que tú haces de que la democracia, más que un marco normativo institucional, es una práctica colectiva que se construye en los territorios, es una práctica inacabada, imperfecta, que está en constante construcción. Y también destacar algo que se relaciona un poco con lo que nos decía Edgardo en la intervención anterior, cuando hablaba acerca de la importancia de la capacidad deliberativa, la reflexión que tú haces acerca de la importancia del disenso y la diferencia en una democracia. Muchas gracias, Esperanza. Vamos a darle la palabra a nuestro colega Patricio Cabezas desde Argentina. Pato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, agradecer, comentar que brevemente voy a hacer una pequeña reseña de nuestra democracia. Argentina, vivió en el 76 la dictadura cívico-militar hasta el 83. Fueron 7 años de dictadura y estamos por cumplir 37 años de democracia ininterrumpida. En el 83, cuando se llamó a elecciones, el que ganó la presidencia, Raúl Ricardo Alfonsín, ganó, y uno de los lemas que tenía, y lo cuento esto porque hace a la construcción social y que se tiene de la democracia, él decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Claramente esto caló muy hondo en la sociedad argentina, entonces siempre se considera democracia a partir de esos ejes, ¿no? Tal vez no pensando seriamente en todos los otros aspectos que tiene la democracia, en la calidad de las instituciones, el sistema judicial, el sistema carcelario, etc. Siempre es si puedo comer, si puedo curar, si puedo educarme. Entonces, a partir de ahí me parece que sería interesante reflexionar qué significa, al menos para mí o para mi generación, la democracia en Argentina, o cuáles son estos ribetes, estas cuestiones así, estos pormenores que está atravesando, insisto, desde mi mirada, la problemática que afectan a la consolidación en Argentina.
Cuando se habla de democracia hablamos de recuperar, y el recuperar invita a una idea colectiva de sumarnos en un lo hicimos entre todos, lo construimos, la recuperamos. Esto me parece bueno porque de alguna manera invita a uno de los ejes o visibiliza uno de los ejes que tiene que ver con la democracia, que es la participación ciudadana. Ahora, la participación ciudadana muchas veces está limitada o pensada solamente desde el voto, desde la participación en el acto eleccionario. Y no tendría que quedar solamente en eso. Pato, si de pronto tienes cámara y tienes forma de encenderla, sería muy importante verte el rostro. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, muy bien. Ahí está, bien. Lo que pasa es que tengo una muy mala calidad de internet, entonces por eso es que bajé la camarita. Bueno, como iba diciendo, entonces, lo único que nos quedaba es como la idea del voto como una especie de único recurso que tiene la ciudadanía de participación, y que no es así. Existe la protesta sindical, la protesta en las calles, la recuperación de las calles y demás. Me parece que eso también queda a veces en una cuestión de descalificada, como que se atenta contra la democracia si se reclama tal o cual derecho, se atenta contra tal o cual gobierno, y cuando en realidad las manifestaciones o el pedido de que se cumplan los derechos de alguna manera garantiza la calidad democrática. Pero como decía anteriormente, está visto como que si como, si me educo, si tengo salud, por ahí viene solamente la democracia. ¿Cómo nos tocó esta crisis del COVID-19, o cómo nos afecta esto, cómo visibiliza? Bueno, de alguna manera la crisis, nosotros venimos de un gobierno, como comentaba, 37 años de transición en este régimen democrático, con una democracia débil, insuficiente, de esta perspectiva que se dice de comer, educar, de garantizar derechos, compleja, que tuvo en los inicios ribetes como, por ejemplo, el tema del juzgamiento a los militares, alzamientos en cuarteles en contra de la incipiente democracia recuperada en el 83, 84, en fin. Todo un discurso generó que este año asumió un nuevo gobierno, y este nuevo gobierno tiene un tinte distinto al anterior. El gobierno anterior, que lo podemos calificar de una pseudo derecha o de alguna manera, llega al poder en base a críticas y a una falta de situaciones económicas y críticas en cuanto al régimen institucional. Ahora, lo que quiero visibilizar es que ahora hay un nuevo gobierno en Argentina, pero que se encontró tremendamente endeudado, un incremento en la deuda pública, mucha desinversión a niveles de educación, a nivel pobreza, y toda esta, la situación del COVID lo que hizo fue, de alguna manera, visibilizar desigualdades estructurales, que no tiene que ver con los pobres que nacieron en el gobierno anterior, sino que ya venían. Ahora, ¿cómo se los trataba? ¿Cómo se capacitaba esa situación? ¿Cómo se realizaba una cercanía con esa población? Es lo que me parece está en deuda a la democracia. Hay una democracia en cuanto a niveles educativos que es baja, que construimos a partir de esas latencias, de esas realidades que prácticamente no llegan a oídos de los decisores políticos. Así que bueno, pensaría que tendríamos que construir una democracia más fuerte a partir de nuevos diálogos, de nuevas formas de acercarnos al interlocutor, al ciudadano, y ver cómo hacer un vínculo entre nuestros representantes y los representados. Y ahí dejaría porque se me fueron los 5 minutos. Muchas gracias, Patricio, por tu interesante intervención que nos coloca en el marco de una conversación también relacionada con la transición a las democracias no solamente en los países del Cono Sur, sino estos fenómenos que se dan en América Latina en los 80s y 90s. Hay una pregunta importante ahí por cómo se ha profundizado la democracia o cómo se ha debilitado la democracia, la importancia de la movilización social para la conquista de los derechos humanos y de una sociedad democrática. Muchas gracias a Pato por su intervención. Yo quiero darle la palabra a Diana. Diana nos acompaña desde Venezuela, Diana Vegas. Diana, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Será que me escuchan? Perfectamente, sí, adelante.
Muy bien, bueno, agradecidos por esta oportunidad. Quiero aprovechar mis 5 minutos para cumplir con lo que nos han pedido, que es como contextualizar qué es este país que estamos viviendo ahora en Venezuela. Bueno, estamos hablando de un país con las mayores reservas petroleras del mundo, en donde sus ciudadanos no tienen acceso al combustible. Un país con enormes reservas de gas natural y que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso al gas doméstico y deben cocinar con leña. A un país que está en el 9º puesto de los reservorios de agua dulce del mundo, y los ciudadanos no tenemos acceso al agua potable de forma regular. Imagínense lo que eso significa en el medio de la pandemia, que la única recomendación posible con la cual la ciudadanía puede protegerse es precisamente con la higiene, pero no tenemos agua. Un país que afronta una emergencia humanitaria compleja, tremenda. Nos estamos en estos tiempos peleando el último puesto de los indicadores sanitarios y los indicadores sociales en general con Haití. Tenemos el 74% de la población en inseguridad alimentaria moderada y severa. Hemos visto partir a 4.500.000 venezolanos que se han ido del país, ahora están en sus países. Eso podría estar cerca de un 13% de la población, y hay que verle la cara a lo que eso significa. Esto supone el flujo migratorio más grande que ha tenido el continente en toda su historia. Con relación a la violencia, en el 2019 tuvimos 60 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que nos pone en uno de los países más violentos del mundo y definitivamente el más violento en el continente. Desde un punto de vista político, tenemos un modelo de gobernabilidad autoritario, rentista, estatista, extremadamente centralizado, con un marco democrático formal, es decir, hay elecciones sin valorar si esas elecciones son justas y libres. Se habla de que hay libertad de expresión, pero está sujeta a una hegemonía comunicacional oficial. En estos últimos 5 años se han cerrado 115 emisoras de radio, 41 medios impresos, 8 estaciones de televisión. Tenemos poderes públicos constituidos, pero esos poderes públicos no son independientes. Hay canales para la participación ciudadana, pero lamentablemente esa participación ciudadana está cooptada por la unidad Estado, Gobierno, Partido. Y como corolario a este modelo de gobernabilidad está soportada por las Fuerzas Armadas, que tienen un poder realmente medular. Con Chávez se configuró una fuerza cívico-militar, pero estaba evidentemente liderizada y sostenida en su liderazgo y en su carisma. Sin embargo, después en el chavismo sin Chávez ha habido una mayor militarización del poder. Por ejemplo, para relatar, de los 11 ministros de alimentación, 10 han sido militares. Hoy día los militares están en cargos de gobiernos en distintos estamentos. El 30% de las carteras están ocupadas por militares activos o retirados. Y evidentemente tienen bajo su responsabilidad el tema de la seguridad ciudadana. Es evidente que además el estamento militar tiene un creciente poderío económico. Tiene bancos, estaciones de televisión, estaciones de radio. Hace pocos años se le otorgó a militares activos y retirados el sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro, los puertos y aduanas. Ha habido efectivamente en el país un cambio de élites. Digamos, las élites tradicionales han sido desplazadas. 370.000 empresas desde hace 21 años han sido eliminadas, y bueno, se ha sustituido por una nueva élite
con poder mayoritariamente, ha construido sus riquezas con haberes públicos, y eso es sumamente grave por el tema de la corrupción. Nuestra crisis política no tiene comparación. En este momento tenemos dualidad de poderes. Tenemos dos poderes legislativos, dos poderes judiciales y dos poderes ejecutivos. Entonces, digamos, sobre este sustrato tenemos, digamos, todo este problema muy grave de la restricción del espacio cívico y democrático. Probablemente han leído las declaraciones y los informes de la doctora Bachelet, el deterioro del Estado de Derecho, las violaciones de la libertad de expresión, de información, la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas. Hay, digamos, toda una letanía enorme que nos revelan estos informes, en los cuales hemos ido perdiendo calidad de la democracia y de los espacios cívicos de la ciudadanía. Al lado de esto también es importante destacar que, por ejemplo, en el año 2019 tuvimos 17.739 protestas, lo cual significa aproximadamente unas 46 protestas diarias. Eso nos habla de una colectividad que también está en pie de lucha y que está protestando por sus derechos. Lógicamente eso ha venido también con la consecuencia de represión. Bueno, por ahora me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Seguimos en la siguiente. Diana, muchas gracias a ti. Creo que tú colocas en la mesa para el debate unos elementos bien importantes que tienen que ver también con las condiciones materiales de la democracia, con el tema del acceso a los recursos, cómo los derechos humanos también se convierten en condiciones materiales para acceder al derecho a la educación, a las condiciones mínimas vitales, al combustible, al agua potable. Creo que también tocas unos elementos relacionados con los derechos humanos, específicamente la condición de los migrantes y el drama que se vive en este caso en países como el venezolano, la libertad de expresión, la censura a la prensa y la pérdida de espacios cívicos para la ciudadanía. Creo que son elementos que nos permiten también entender cómo la democracia está directamente relacionada con la ampliación de derechos humanos y la capacidad de acceso a condiciones materiales de vida. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. Yo quiero saludar a Eduardo Cáceres desde Perú. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hay varios viejos amigos ahí. Un abrazo particular para ellos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, desde el Perú, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que la crisis actual, la pandemia y lo que arrastra, nos acontece a nosotros en medio de una gravísima crisis institucional, crisis política, crisis de régimen. Desde fines del año 2017 hasta la actualidad se han sucedido un conjunto de episodios que revelan que el régimen político que tenemos, que es el régimen que se plasmó en los años del fujimorismo, en la constitución que aprobó una mayoría fujimorista y que apuntaba sobre todo a garantizar el modelo económico neoliberal y la reelección de Fujimori, ese régimen ya no da más. Y bueno, lo que se ha sucedido, ustedes quizás lo han leído en los periódicos, han sido episodios, algunos de ellos graves, otros dramáticos, otros terribles. La renuncia del presidente electo PPK, posteriormente está ahora con arresto domiciliario. Los otros tres presidentes de la década 2000 están, dos de ellos enjuiciados, uno preso en Estados Unidos, otro con arresto domiciliario acá, y el tercero se suicidó, Alan García. Hemos tenido, creo que 10 cambios de gabinete desde la renuncia de PPK. Y por último, en septiembre del año pasado, el presidente en ejercicio disolvió el Congreso, llamó nuevas elecciones, y este nuevo Congreso se instaló el mismo día que se instauró en el país el estado de emergencia por las razones conocidas. Bien, entonces, a lo que nos lleva a este primer punto es a constatar no solo una coincidencia de dos crisis, sino cómo se retroalimentan y cómo sale a la luz un problema más de fondo. Y el problema de fondo es que el régimen político vigente, y probablemente esto vale para otros países de la región también, es un régimen totalmente disfuncional, no solo ya las necesidades
de la población, a las demandas de derechos, a criterios de igualdad y de justicia, sino también a un tema que va a ser central, creo yo, y es muy importante incluir en nuestra discusión sobre democracia y paz, es el tema de las situaciones de emergencia que se van a ir sucediendo en el planeta a raíz de esta situación en la que estamos, estar al borde de varias catástrofes, ¿no? La catástrofe sanitaria es una de ellas, tenemos un episodio y podemos tener muchos más en las próximas décadas. La catástrofe medioambiental es otra de ellas que ha sido alertada ya desde hace un buen tiempo, y otras más que tienen que ver con el planeta como tal, tienen que ver con la sociedad, con el modelo económico, etc. Un primer problema, entonces, fundamental para la democracia es el problema de la gestión democrática de las emergencias. Yo personalmente creo que nuestros estados y nuestras sociedades van a vivir periodos largos de estados de emergencia de aquí en adelante, y ahí va a haber una disputa central. Y es erróneo verla como una disputa puramente defensiva, ¿no? Es un problema también de qué propuesta de gestión de emergencia tenemos desde la democracia, ¿no? Y ahí hay un criterio, lo señalo al paso simplemente, central, y es la diferencia entre los estados de emergencia latinoamericanos, que son hechos a partir y en función de la protección del orden público, como dicen las constituciones, y de la propiedad privada, y otras visiones de los estados de emergencia. Yo la he encontrado en la Constitución española y probablemente esté en otras, y es la que denuncia la emergencia vinculada con la defensa del bien común, ¿no? Creo que son dos criterios radicalmente distintos y creo que habría que incluirlos en nuestra discusión. Entonces, un tema de gestión de las emergencias y un tema de gestión de las incertidumbres, ¿no? Que resultan de la enorme vulnerabilidad de las sociedades. Si ya teníamos problemas para construir democracia en sociedades enormemente polarizadas y precarias, esto va a ser doblemente más grave en los próximos, en el periodo inmediatamente posterior, ya hoy y en el periodo posterior, ¿no? Hoy día se anunció 50 millones de latinoamericanos han regresado a la pobreza. Sabemos que esa medición además era bastante arbitraria. Y esa situación entonces de generalizada vulnerabilidad y de incertidumbre va a plantearnos problemas muy, muy serios, ¿no? Aquí en el Perú tenemos algunas estadísticas. Afortunadamente el Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta anual de hogares, ha incluido un capítulo sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, que nos es muy útil, ¿no? En síntesis, el 60% de los peruanos hasta el mes de marzo de este año, la última encuesta, pensaba que las instituciones democráticas funcionan mal o muy mal. El 80% atribuyen la responsabilidad central a los políticos, y acá hay un problema entonces de lectura que no es tan neutra y no es ingenua, porque no hay ninguna alusión, y eso tiene que ver con la construcción de una determinada opinión pública, a los poderes fácticos que han distorsionado y vaciado de contenido de la democracia. Y ninguna institución pública, ninguna, incluyendo la Iglesia Católica, tiene un saldo positivo cuando se trata, la pregunta es si confía o desconfía. Se desconfía de absolutamente todas las instituciones, ¿no? La más grave es obviamente el Parlamento, el 90% de desconfianza y apenas un 5% de confianza. Y esta encuesta también nos da el otro asunto que me parece que es central a tomar en cuenta para la construcción de la democracia y las políticas y la educación popular para la paz y la convivencia, que es cómo se perciben a sí mismos los ciudadanos, ¿no? La versión mayoritaria en la ciudadanía es la de una ciudadanía mínima, es decir, en la cual la democracia es el régimen que nos garantiza libertad de expresión y protección de derechos individuales, ¿no? Las consideraciones acerca de la relación entre democracia y bienestar, ¿no es cierto?, solo son afirmadas por un 30% de las personas. Entonces, esta ciudadanía mínima es un problema, es un resultado de estas décadas de neoliberalismo y de reducción de los horizontes de las personas a su mera supervivencia y competencia con los demás. Es cierto que hay simultáneamente experiencias progresivas, positivas, solidarias, no quiero negar eso, pero quería llamar la atención sobre las cosas que nos incomodan y que a veces nosotros preferimos no ver tan claramente, ¿no? Y una última idea: creo que todos estos procesos de construcción democrática y de reconstrucción democrática en un contexto de crisis y de gestión de emergencias suceden en un momento muy peculiar de la historia universal, en la cual estamos asistiendo a una disputa por la hegemonía tremenda, que va a tener expresiones muy violentas en plazos no muy largos, y que hacen que fácilmente los procesos políticos nacionales terminen siendo piezas de un juego estratégico
global que escapa a nuestro control. Creo que esos son algunos, me parece a mí, de los desafíos más urgentes para la tarea que nos convoca a este conversatorio. Gracias. Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Quiero destacar dos elementos o tres elementos importantes para el debate. Creo que uno es la relación de la democracia o el déficit de las democracias con la corrupción política y la corrupción de las personas que representan las instituciones del Estado. Creo que eso es un asunto estructural en América Latina. El fenómeno de Odebrecht creo que es ilustrativo alrededor de todo este fenómeno. Pensar la democracia como un bien común me parece bien desafiante y alentadora esa reflexión, y hablar de la democracia en el marco de una reflexión por la gestión de las emergencias y las incertidumbres, especialmente en contextos como los que estamos viviendo. Quiero, antes de darle la palabra a Emanuel, pedirle a nuestros y nuestras panelistas que estén muy pendientes del chat. Yo estoy tratando de recoger algunas preguntas, pero son muchos comentarios. Hay algunos que están dirigidos específicamente a uno o a una de ustedes para que puedan reaccionar en la tercera ronda acerca de eso. Emanuel, buenas tardes. Emanuel nos habla desde México. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, Emanuel, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Bienvenidas a este curso internacional. Quiero agradecer a todo el equipo coordinador por haber tenido el ánimo de generar un curso de este tipo en los momentos que estamos viviendo en nuestra América Latina, y también a las personas que se han inscrito para participar en ello, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve para cumplir con los 5 minutos reglamentarios. Le pido a la gente de México que está conectada que si me falta algún tipo de problema de mencionarse, por favor déjenlo en el chat para que también podamos retomarlo y el resto de colegas y compañeras de América Latina también conozcan un poco del contexto. Bueno, para comenzar hay que decir que todo problema político es un problema educativo. Entonces, todo lo que estamos diciendo en estos minutos, desde que nos hemos encontrado, tiene que ver con cómo esta política, cómo la relación de los países, cómo la construcción de la democracia está vinculada con problemas educativos particulares. Y a mí me gustaría iniciar esta breve conversación hablando de México como un país polarizado. Un país polarizado ¿en qué sentido? Pues el actual gobierno ha tenido dificultades grandes, encontró un país totalmente derrumbado económicamente, encontró un país con miles de muertos, de muertas cotidianamente por la lucha entre el Estado y el crimen organizado, encontró un país también polarizado por las desigualdades, pero también eso no quiere decir que no sea un país que tenga que ser criticado desde sus instituciones estatales y desde las formas en las que está aproximando. Esto es importante decir porque al menos hoy en día en México se vive una realidad muy fuerte. O estás a favor del gobierno o estás en contra de él. Y olvidamos todas las escalas grises que se requieren en un ejercicio de convivencia y de debate democrático. Y eso es sumamente importante porque a veces nos valoramos solamente a partir de una visión, pero no empezamos a ver todas las diferencias que hay, todas las desigualdades históricas que están arraigadas, es cierto, muchas de estas desigualdades son históricas, pero también hay otras que se siguen fomentando, que se siguen abrevando de este tipo. Para esto me gustaría puntualizar bastante en la cuestión de los derechos humanos. Por un lado, hay una recuperación de ciertas agendas que nos preocupaban a muchísimas personas, dígase la agenda de desaparición forzada, muchas de ustedes lo sabrán, el caso Ayotzinapa es uno de los más vigentes, pero no es el único. Así como los chicos que fueron desaparecidos, también hay una gran cantidad de casos en Veracruz, en la parte fronteriza norte de México, en la frontera sur, y por qué no, también hay que decirlo, somos un país que no recibe bien a las movilidades, a las personas que están en movimiento. Somos un país que hace peligrar a las migraciones. Somos un país que no es un buen refugio, y sino todo lo contrario, muchas veces está en circunstancias densas, muchas veces estamos con la xenofobia y la discriminación a todo lo que da. Pero así como lo hacemos también con las poblaciones que están en tránsito, lo hacemos con las poblaciones que están vigentes en este país. Dígase poblaciones invisibilizadas como las y los afrodescendientes en México. Hasta apenas hace un par de años se hizo reconocimiento constitucional de ellas. Las personas indígenas, quizá uno de los grupos con mayores brechas de desigualdad hoy en día y que van a seguir viviéndolas. Hay que recordar
que todavía en este gobierno, por más que se suma a la izquierda, es un gobierno extractivista y es un gobierno que se basa en megaproyectos. Y ahí voy a dar una opinión quizá polémica, una opinión para levantar los ánimos en el chat, pero yo no conozco ningún megaproyecto en el mundo que no haya generado desigualdades y brechas mayores de las que ya existían. Por esto tenemos que recordar un montón de casos y de cosas. Entre ellas que somos un país sumamente feminicida, de la región somos de los países que más violentan a las mujeres, también somos un país de odio en contra de los colectivos sexodivergentes, y en temas de los que a mí también me gusta discutir mucho, somos un país juvenicida. Somos un país que no recibe bien los disensos juveniles, que no está generando alternativas de vida y de cambio social para estas poblaciones y las juventudes. Y por supuesto también somos un país con serias contradicciones en su defensa de derechos humanos. Por un lado tenemos instituciones debilitadas, con bajos presupuestos, con una agenda importantísima para hacer, pero también hay que decirlo, tanto estas agencias de derechos humanos como de la sociedad civil también generan contradicciones internas, corrupción, violencia hacia las personas que trabajan dentro de estas instituciones y, por supuesto, una serie de contradicciones en la lucha del capital para ver quién se lleva los fondos, que es un problema educativo, el problema educativo de la solidaridad internacional, porque es algo que vamos a hablar a lo largo de estas semanas. Hablamos de comunión, hablamos de cercanía, hablamos de generarnos como lazos de solidaridad, pero muchas veces nos cuesta trabajo hablar que esa solidaridad tiene que ser materializada democráticamente en actos de no discriminación, actos de defensa de derechos humanos y, por supuesto, de lo que nos trae aquí a todas y todos, buscar una educación diferente. No podemos seguir haciendo una educación donde en los currículos se desconocen a personas indígenas, donde no se toman en cuenta autoras mujeres y, por supuesto, una educación que normaliza la autoridad y el totalitarismo, que es uno de los problemas que están vigentes en toda nuestra América. Con eso voy a cerrar mi primera participación y espero que más adelante pueda puntualizar estos puntos específicamente en el mundo educativo. Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Hay unos elementos adicionales que me parecen ingredientes muy interesantes para el debate que se está proponiendo. Creo que hay un elemento que tocas y que es transversal y es muy importante, que tiene que ver cómo la democracia también implica los derechos por el reconocimiento a la identidad cultural, a la identidad sexual. Es decir, la democracia también es un ejercicio de ampliación de derechos, de ampliación de la esfera pública, la esfera política, con nuevos actores y nuevos derechos, y cómo eso se contrasta también con una cultura política que legitima los proyectos de odio, los proyectos autoritarios, los proyectos de mano dura. Es decir, cómo también hay un asunto que es cultural y cómo la educación, mejor dicho, la democracia es también un hecho educativo. Yo quiero para la siguiente ronda, el tiempo va agotándose, yo ya quiero que entremos un poco a hablar de los comentarios que han empezado a surgir en el chat, y eso complementado con una pregunta que tiene que ver con las alternativas que aparecen en los países en el marco de esta crisis. Yo quiero saludar a algunas personas que han puesto, dentro de muchas que han puesto sus comentarios en el chat, sus intervenciones muy interesantes, sus interpelaciones. Quiero saludar a Luis Vicencio, a José Humberto Araque, a Irene Cambias, a Ángela Cáceres, a María José Brito, a Pedro Rivas y a tantas otras personas que han estado escribiendo sus intervenciones. Quiero, antes de darle la palabra a nuestros y nuestras panelistas, tratar de recoger algunos elementos que creo que son transversales en el debate que estamos estableciendo. Uno tiene que ver con la pregunta si realmente estamos hablando de democracias o qué tipo de democracias tenemos cuando estamos hablando de un contexto donde hay censura a la prensa, donde hay persecución a la oposición, específicamente en Colombia el asesinato de líderes sociales, donde hay problemas de acceso a recursos económicos, hay un retroceso de derechos que han sido históricamente conquistados. Creo que esos debates son muy importantes, y recogiendo del público
del chat algunos elementos que creo que son muy importantes de pronto para que ustedes complementen sus intervenciones. Hay algunas intervenciones y preguntas que están relacionadas con el papel de la escuela. ¿Cuál es el papel de la educación, el papel de las nuevas generaciones, el trabajo con los niños, las niñas, los jóvenes? Hay una pregunta directamente enunciada para Diana y es un poco la reflexión sobre el papel del bloqueo económico en todo este contexto de agudización de la crisis, es decir, la responsabilidad también de los Estados Unidos en la crisis. Eh, Hay unas preguntas relacionadas con el papel de los militares, los gremios conservadores, los gremios religiosos, en toda esta cultura también de fortalecimiento de los proyectos autoritarios, de mano dura y de retroceso de derechos. Hay una reflexión muy importante y transversal que tiene que ver con el impacto de la migración venezolana y cómo eso ha agudizado no solamente hombre, no solamente es un problema humanitario para nuestros hermanos y hermanas que salen migrando, sino que eso ha agudizado también un montón de fenómenos relacionados con la xenofobia, la exclusión, el desempleo, en un contexto de crisis económica como la que vivimos. Y hay unas reflexiones que están asociadas más al contexto de la crisis, cómo estos derechos humanos, estos problemas de la democracia y la paz se han agudizado también en este contexto de la crisis. Algunas reflexiones han puesto como su acento en eso. Por ahora esas serían como las intervenciones del público. Yo quiero que hagamos una nueva ronda, que ustedes puedan reaccionar un poco a estas intervenciones de las personas que nos están escuchando, de nuestra audiencia, y que podamos también hablar un poco, si cabe, de cuáles son las alternativas. Es decir, también en nuestros contextos, en nuestros países han emergido, no solamente ahora en el contexto de la crisis, pero a propósito de este contexto de la crisis pandémica, propuestas como la de una renta básica universal para todos los hogares, propuestas de acompañamiento a las mujeres y a los niños que están siendo víctimas de la violencia doméstica en contextos del confinamiento, del asesinato y la carnicería en países como Colombia contra líderes sociales, pero también en otros países contra líderes ambientalistas, y cómo también aparecen mecanismos desde la movilización social para poder hacer frente a esa crisis y en la búsqueda de alternativas. Entonces, bueno, quisiera hacer que abramos una nueva ronda. No sé quién quiere comenzar. Sigo con el orden. Así bien democrático. Sigamos con el orden. Adelante, Edgardo. Sí, adelante, compañero. Bien pueda. Sí. Ok, gracias. Bueno, sumarme a los saludos a todos los que nos están acompañando y estamos creando esta comunidad de conversaciones. Seguramente van a quedar muchos los temas que vamos a tener que seguir conversando, discutiendo, analizando y reflexionando en las sesiones que vienen a partir de la próxima semana. Pero agradecer todos los aportes que han llegado de Ángel Garrido, Arbey Gómez, Elizabeth Sánchez, Jennifer, Hortensia, María José, Irene, Claudia, Leonardo, Pedro Riva, Elena Negrete, Luis Vicencio, Marcela Salinas, Carmen Chuta, José Humberto Araque. Sí, estamos muy contentos, Chandel Dávila, Merlina Carrero. Hemos ido registrando efectivamente todo lo que ustedes han ido aportando, todas las interpelaciones que de alguna otra manera hacen. Seguramente vamos a tener que pensar en un segundo coloquio donde estén también las compañeras y las colegas de Brasil. Sería interesante efectivamente tener la mirada de ellos también, de un país tan importante para nuestra región. Pero si hay algo que me ha ido quedando un poquito de los comentarios que ustedes han ido aportando o de las consultas y opiniones que han ido compartiendo a partir del chat, es que efectivamente pareciera ser que lo que nosotros entendemos como democracia, lo que estamos viviendo, habría que cuestionárselo fuertemente. Esta idea de que ya no sirve solo votar para asignarle a un sistema político el carácter de democracia. Incluso hay algunos que llegan a hablar de las dictocracias, ¿no es cierto? Gobiernos que han sido elegidos democráticamente a través del voto, pero que en el correr del tiempo terminan siendo verdaderas dictaduras, ¿no es cierto? Y que se han sostenido fundamentalmente por este tema del voto. Me parece que ahí
en el caso nuestro, chileno por lo menos, y seguramente mis compatriotas dirán algo al respecto en las sesiones futuras, y que tiene que ver con una consulta que hacían en el chat también con respecto a la ciudadanía. La percepción que yo tengo, por lo menos que yo he ido reflexionando, es que el estallido social nuestro del 18 de septiembre, octubre, perdón, a la fecha, en conjunto con la crisis de la pandemia, ha dado cuenta de nueva ciudadanía. Me parece que nosotros en el Cono Sur, fundamentalmente, que hemos llevado una reflexión más vinculada a los movimientos sociales, lo que nosotros estamos viviendo no tiene que ver con movimientos sociales, es lo que yo llamo ciudadanía activa. Y la diferencia con los movimientos sociales es que la ciudadanía activa responden a la coyuntura, fundamentalmente, a diferencia de los movimientos sociales que responden a un proceso y que tienen una voluntad de poder. Aquí la ciudadanía se activa, se articula, converge en torno a un objetivo político, pero una vez resuelto el problema vuelve a sus casas. No hay un sentido organizacional, asociativo, por ejemplo, como lo teníamos nosotros en los años 80. Me parece que es un rasgo distintivo, es decir, entender de que efectivamente lo que nosotros estamos viviendo en este país, en Chile, tiene que ver más bien con la ciudadanía activa, más que con movimientos sociales. Y por eso yo hablaba de ciudadanía emergente, que no son nuevas ciudadanías, sino que son nuevas maneras de hacer la acción política, una nueva manera de construir una acción colectiva. Estoy hablando fundamentalmente de la diversidad sexual, del tema de los inmigrantes también, el tema de nuestro pueblo originario, el tema del mundo rural, el nuevo campesinado. Me parece que esas ciudadanías emergentes que vienen de un mundo de exclusión, de marginalidad, aparecen efectivamente y nos interpelan a nosotros desde el punto de vista de cómo construir mejores democracias y cómo desarrollar procesos de convivencia democrática y por lo tanto también de educación para la paz. Yo creo que ahí me parece que lo que nosotros estamos viviendo acá da cuenta de un acumulado de experiencia y práctica que son históricas de las comunidades. A mí me llama mucho la atención y cierta ironía cuando veo que los medios de televisión nuestros, medios de comunicación, le dan una importancia a las ollas comunes. Y bueno, lo que se sostuvo aquí durante mucho tiempo, en la lucha contra la dictadura de Pinochet, de los militares, fue precisamente la articulación que tuvieron los territorios, las comunidades, en torno a las ollas comunes y otro tipo de experiencias, como por ejemplo salud comunitaria. Y en ese contexto, en la labor y el liderazgo de las mujeres nuevamente aparece como un elemento fundamental a la hora de poder desarrollar procesos de contención, fundamentalmente en relación a elaborar estrategias que nos permitan ir avanzando en estos temas. Yo soy un poco reticente a hablar de resistencia. Yo siento que hablar de la cultura de la resistencia a nosotros nos ha perdido y nos ha limitado y fundamentalmente hemos perdido la vocación de poder, porque siempre estamos haciendo resistencia, siempre estamos en la resistencia, nunca tenemos vocación de poder. Me parece que las ciudadanías activas están en esa lógica nueva de poder construir un poder desde los territorios y desde las comunidades. Y en ese sentido yo le doy mucha importancia a lo que yo llamo como la construcción de capacidad local. La capacidad local de que efectivamente podemos desarrollar herramientas, habilidades, conocimientos y ciertas destrezas que tienen los territorios y las organizaciones sociales para desarrollar convivencias democráticas en las comunidades. Cada generación tiene su propio enemigo. Yo vengo de la generación de la dictadura de los 80 y nuestro enemigo efectivamente era la dictadura y los aparatos represivos junto con el ejército. Me parece que hoy día los enemigos en nuestros territorios tienen que ver con otros temas, con el narcotráfico, por ejemplo, donde nuestras comunidades están tratando de hacer esfuerzos de no asociar, por ejemplo, las ollas comunes, estos esfuerzos de seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, que se vinculen al narcotráfico. Me parece que esos esfuerzos que se están haciendo en este país dan cuenta de las posibilidades de desarrollar acciones colectivas vinculadas a un bien común. Y termino diciendo que nosotros tenemos en el horizonte inmediato la convocatoria de una nueva constitución. Me parece que hoy día nosotros tenemos que defenderlo con más fuerza que nunca. Es una oportunidad histórica para nosotros de que efectivamente todos estos temas de desigualdad, de descontento, ¿no es cierto?, de abuso que ha sufrido la población,
el pueblo chileno, se tienen que resolver en esta mesa amplia, ¿no es cierto?, que son las asambleas constituyentes. Nosotros tenemos que defender en este país con más fuerza, hoy día se justifica más que nunca la necesidad de defender el proceso constituyente, porque lo que está en juego efectivamente es la construcción de un proyecto de país. Y cuando uno mira a diferentes sectores políticos, lo que menos ve es que haya un proyecto de país. Y me parece que cuando uno conversa con las comunidades y va a los territorios, es posible encontrar propuestas que van en esa dirección. Me parece que los esfuerzos hay que hacerlo en las nuevas generaciones, hay que dar esta pelea en la escuela. Nosotros que venimos del mundo de la educación popular decimos que la escuela es un espacio en disputa. Me parece que tenemos que dar esta pelea en los proyectos educativos, incidir fuertemente en las políticas públicas. Siempre para nosotros que hemos estado como en la marginalidad, la política pública aparece como un elemento súper estructural. Hay que meterse, hay que incidir en las políticas públicas, y creo que eso nos da las posibilidades de efectivamente desarrollar propuestas que van en este campo. Seguramente en las próximas sesiones vamos a seguir conversando y recuperando los debates, y seguramente que uno dice, bueno, no hay exploración sin esperanza, y finalmente uno dice también, vamos a llegar lejos porque vamos juntos, y eso es lo que nosotros tenemos que efectivamente construir, porque la paradoja de la pandemia y el discurso acá en Chile es que hoy día nos dicen que la solución es colectiva, ¿es cierto?, que hay que cuidarse entre todos y que la solución efectivamente pasa por una mirada colectiva. Y lo dicen precisamente quienes han destruido el derecho a la salud, lo dicen precisamente quienes han destruido la salud pública, y son precisamente los que dicen ahora que la salida es colectiva, aquellos que han dicho que todo lo colectivo siempre es subversivo. Son las paradojas de la pandemia, y seguramente van a seguir surgiendo otras en el marco de nuestras discusiones. Bien, Galo. Gracias, Galo. Creo que hay una reflexión muy interesante en tu planteamiento, y es, claro, si nosotros asumimos de todas maneras que la democracia es una construcción de abajo hacia arriba que se da en los territorios, y que el origen de la democracia no son las instituciones sino el poder popular, eso tampoco nos debe colocar en un marco dicotómico con la institucionalidad o con las políticas públicas, en la medida que también aparece una pregunta por la necesidad de incidir en el Estado, en las políticas públicas y en las instituciones para también transformar las estructuras de la sociedad. Gracias, Galo. Continuamos entonces el debate. Colegas, ¿quién quiere continuar? A mí me gustaría, si nadie más tiene algo. Adelante, Manuel, bien pueda, dale. Bueno, de nuevo, justo revisando un poco el chat, hay un par de preguntas que me parecen interesantes para seguir dialogando. También un poquito de lo que estaba diciendo apenas Edgardo. Aquí me parece que era Pedro, si no me equivoco, me preguntaba si México es un estado totalitario. Aquí justo usé esa palabra para provocar bastante al foro, para provocarnos, para despertarnos, para generar contraste, pero específicamente me baso mucho en la definición de totalitarismo democrático de Fernando Bárcena y John Carles Melich en el libro Educación como acontecimiento ético, que se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué me parece muy útil? Por otra pregunta que también hace una de las compañeras, Irene Cambias. ¿Cómo deshacemos lo que el neoliberalismo metió en los genes? Primero yo, segundo yo, tercero, y si sobres para mí. Pues justamente creo que la lucha que hay hoy en día es una lucha no solamente contra el neoliberalismo en su vertiente material, por así decirlo, no solamente la lucha contra los megaproyectos, contra la militarización, contra la criminalización de la protesta social, con los guetos sociales, con las ciudades de cartón que hay en las periferias cotidianas, sino también es una lucha de la resistencia del totalitarismo simbólico, del totalitarismo de los contenidos, de las ideas. Tan solo pensemos un poquito, y lo voy a dejar como una provocación más. ¿Cuántas personas estamos ahorita en el foro? Unas 60, unas 70. Si este foro, en lugar de educación y democracia, fuera un foro para ir en contra de la incorporación de una perspectiva de género en los currículos escolares y de una enseñanza de la educación sexual integral, ¿cuántas personas habrían en ese foro? Lo voy a dejar abierto, por supuesto es una pregunta para provocar más,
pero me gustaría justamente que nos las quedáramos en el radar, porque justamente el totalitarismo que a mí me interesa no solamente tiene que ver con el dominio tradicional de la policía o del ejército, sino el dominio simbólico que propagamos a través del ejercicio educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada acto educativo, sea desde la formalidad universitaria, de la escuela pública, de la escuela comunitaria, o sea desde el espacio no formal, estamos transmitiendo algo. Puede ser un proceso de reproducción sistémica de las diferencias o puede ser un proceso de emancipación, entre otras. Yo les invitaría a todas y todos los que estamos aquí presentes que nos vayamos hacia la emancipación. Y para cerrar rápidamente un poco mi segunda intervención, me gustaría dar 5 problemas, no los voy a desarrollar, pero que me gustaría que todo el grupo lo pensara en estas semanas que nos vamos a acompañar, porque son problemas que me parece que son comunes de América Latina. El primer problema tiene que ver con la educación sin contexto, en qué medida estamos haciendo educación abstracta, universalista, y no educación concreta desde las comunidades, desde las regiones, desde lo del sur. Un segundo problema tiene que ver con la educación polarizada, una educación que hace mayores contrastes, mayores brechas. Un tercer problema que tiene que ver con el multiculturalismo ornamental. ¿Qué significa esto? De nada sirve que, por ejemplo, en nuestros programas, en la política pública establecida, digamos que vamos a incorporar niñez con discapacidad, niñez indígena, niñez jornalera, migrante, agrícola, si no hacemos ajustes metodológicos. La metodología no es universal y tenemos que concentrarnos en generar una participación genuina de niñas, niños, adolescentes, juventudes y personas adultas. Un cuarto problema tiene que ver con la atención a los disensos reales. ¿En qué medida la escuela es un espacio democrático para el disenso y no solamente para el consenso? Que también es importantísimo verlo de esta forma. Y por último, un quinto problema que espero que sigamos conversando en las siguientes semanas, tiene que ver con el dilema de la inclusión, que es un dilema fuertísimo. Por un lado, tenemos un montón de personas que no pueden acceder a la educación básica obligatoria de nuestros países, que es una brecha ya fuertísima en sí misma. Pero también tenemos otra brecha producida por esa brecha. Cuando ya logran entrar a ese sistema es lo suficientemente inclusivo para aceptar las diferencias, las diversidades, los antagonismos de todas las personas que están entrando en esas escuelas. Y ahí lo dejo de momento. Les agradezco a todas y todos por sus preguntas y espero que sigamos participativas en este proceso educativo colectivo. Gracias, Emanuel. Muy interesante todas tus intervenciones. Quiero destacar solamente una que tiene que ver con la pregunta que te hacían al principio y creo que sí es una reflexión muy importante pensar la democracia en contextos del neoliberalismo, no solamente porque estamos hablando de un modelo de desarrollo que ha puesto en riesgo todas las formas de vida en el planeta, la subsistencia de la pervivencia del planeta, el calentamiento global, el agotamiento de los ecosistemas, sino porque además ha producido una cultura basada en el individualismo, en la competitividad y eso en detrimento de los proyectos colectivos. Gracias por tu intervención, colegas. ¿Quién se anima? ¿Intervenir, te parece? ¿No? Adelante. Claro que sí, Eduardo. Ya, a ver. Sí, justamente tu última intervención me provoca una reflexión un poco, no digo polémica, sino complementaria, ¿no? Sí, queremos hacer educación popular, queremos hacer educación popular, queremos hacer lo que estamos empeñados en hacer en un contexto neoliberal, es cierto, pero estamos en un momento particular del neoliberalismo, ¿no? Un momento en el cual el neoliberalismo está atravesando por su crisis, una de sus crisis más serias. Está prácticamente paralizada la economía mundial, fracturadas las cadenas de valor, y entonces eso abre de enormes oportunidades para plantear, formular propuestas alternativas, ¿no? Y creo que eso sería ser un componente importante de nuestro quehacer educativo, cómo trabajar y cómo desarrollar propuestas desde abajo, alternativas al modelo, que sean muy radicales en el sentido que replantean desde sus fundamentos la lógica misma de la economía, de la vida cotidiana, de la relación con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ahora, simultáneamente, esta crisis también en la que estamos, y de la cual no vamos a salir en el corto plazo,
creo que tiene otras dos connotaciones. Una, primero, que tiende a convertirse en una crisis endémica, es decir, una crisis que llega para quedarse y que por lo tanto vamos a tener que convivir, como dije un poco apuradamente en mi primera intervención, con situaciones catastróficas y con situaciones de emergencia de manera más o menos prolongada. Y este es un desafío para la democracia, es decir, cómo gestionar cómo gestionar estas situaciones excepcionales, ¿no? Desde una óptica democrática. Creo que ese es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Como dije, hay distintas maneras de entender la emergencia y creo que nosotros deberíamos construir una desde la democracia. Ese creo que es un asunto a tener en cuenta, ¿no? Y en relación a lo que se ha mencionado, pues es muy interesante la reflexión desde Chile, ¿no? Este tema de las ciudadanías activas. ¿Cuáles son los procesos que llevan a pasar de estas ciudadanías mínimas que instaló el neoliberalismo, o que ha instalado el neoliberalismo, que promueve el neoliberalismo, a estas ciudadanías activas, que son el componente básico de los procesos de cuestionamiento al sistema y al modelo, ¿no? Creo que ahí hay todo un desafío y espacios como este deberían servir para sistematizar experiencias de construcción de ciudadanías activas en el contexto de sociedades que han sido agredidas, fragmentadas, en las cuales se ha promovido este individualismo posesivo, agresivo, competitivo, ¿no? Y se ha generalizado una visión de ciudadanía mínima en la cual el Estado sigue siendo visto básicamente como un agente intrínsecamente malo. Y como bien señalaba alguno de los comentarios, ¿no? Esta satanización de los políticos, que tienen muy buenas razones y encuentran muy buenos argumentos cotidianamente en el quehacer, pues la mayoría de políticos, sin embargo, tiene una intencionalidad clara, y es desprestigiar la política en cualquiera de sus acepciones para facilitar el instalamiento de regímenes autoritarios, sino totalitarios. Hasta ahí. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Diana, ¿quieres continuar? Sí, gracias. Bueno, primero, agradecer el comentario de Luis Vicenzo, que decía, oye, no te olvides de hablar del tema de las sanciones, y de las sanciones no, él decía bloqueo. Y me cuidé en tratar de describir el fenómeno para poderlo comprender. Cuando empezamos en la búsqueda de cuál es el culpable o dónde se origina el problema, de pronto ahí empezamos entonces a irnos por otras consideraciones que seguramente son muy importantes de hacer, pero creo que nos quita foco. Entonces, indudablemente las sanciones, que especialmente empezaron para Venezuela de parte de Estados Unidos hace 2 años, primero con personas naturales que eran justamente representantes del gobierno, y luego ahora más reciente con empresas petroleras, tiene un impacto tremendo, pero eso no nos explica la magnitud de la crisis y las crisis multidimensional que tenemos, no nos las explica. Entonces, eso me lleva a hablar, algunos de los participantes han preguntado y han conversado acerca del tema de la polarización. Y yo creo que nos tenemos que sacudir de la famosa polarización, porque, a ver, primero, al final, la gran masa de la población está justo en el medio de esos polos. Esa polarización nos hace convencer que nuestro problema es la polarización, y resulta que no es así. Creo que el modo de hacer política en el cual el otro queda inhabilitado de hacer ninguna crítica, imagínense, las organizaciones de la sociedad civil están definidas porque somos críticas. Además, en la metodología del trabajo popular le enseñamos a la gente pensamiento crítico. Entonces resulta que las susceptibilidades de las autoridades hace que no es posible la crítica de ningún modo. Yo creo que a eso no podemos renunciar. Pasa además que, a pesar, por ejemplo, que estos gobiernos nuestros
han incentivado, han procurado incentivar la participación, al eso estar conectado con políticas populistas y además haber insertado las instancias de participación popular dentro del Estado, dentro de la estructura del Estado, hace justamente perder a las organizaciones y a los movimientos su autonomía para poder justamente cuestionar, preguntar qué pasó con tal obra que no se cumplió o frente a los actos de corrupción también poder reaccionar. Entonces, creo que nos tenemos que finalmente zafar de esta historieta de la polarización. Nosotros tenemos que tener el derecho a criticar lo que queramos criticar. Eso no nos pone en la acera de enfrente de nada. El hecho, no podemos caer en esta trampa maniquea, si no estás conmigo, estás contra mí. Realmente es inadmisible, sencillamente porque eso nos ha supuesto, por lo menos en el caso venezolano, una devaluación completamente del tema de la democracia. O sea, ya hoy día nadie cree en el voto, porque el voto no es eficaz para expresar lo que la gente quiere expresar. Sea, todo el tema de la falta de transparencia dentro de las elecciones es tremendo. La protesta tampoco tiene resultados, más bien entonces ahora hay toda una desmovilización precisamente por la persecución. En el caso de que la gente protesta, además de todo, por la falta de servicios públicos, por ejemplo, ni siquiera necesariamente puede ser una bandera política muy sustantiva. Ha perdido la credibilidad en la participación política. Los partidos ya son prácticamente, están absolutamente, digamos, desmantelados, por culpa de ellos, evidentemente también, pero creo que todo ha confabulado con que esas herramientas de la democracia, el diálogo que debería ser nuestra herramienta más importante, también está devaluado. Nadie tiene la confianza para que se entablen diálogos despolarizados justamente para solventar los problemas. Entonces, creo que por lo menos desde lo que nosotros vivimos nos toca un gran esfuerzo, que es un poco la segunda parte de esta conversación del coloquio, es que por dónde vemos nosotros que deben ser nuestros desafíos, por dónde deberíamos entablar nuestros esfuerzos, y yo creo que es recobrar precisamente la confianza en el voto, en la protesta, en la participación ciudadana, en la organización y en la articulación. Gracias. Gracias a ti, Diana. Gracias a ti por la delicadeza para tocar temas tan sensibles. Está claro que uno de los problemas más grandes que tenemos en la cultura política nuestra es la dificultad que tenemos para hablar de ciertos temas porque polarizan o porque resultan ser muy sensibles, pero también de la importancia del disenso en una democracia. Esperanza, Patricio. Hola. Adelante, Esperanza. Hola. Ya. Bueno, estaba escuchando, en realidad pues me llama mucho la atención como todas esas reflexiones que se van tejiendo como en este espacio alrededor de la democracia. Creo que podría resaltar, como para hablar un poco de las alternativas, esa coincidencia que tenemos como países latinoamericanos, una pues en las fracturas que tienen nuestras instituciones, y que finalmente pues no podemos hablar de una sola forma de vivir o de estar en la democracia, porque finalmente pues cada una de nuestras regiones han ido construyendo a partir, digamos, de sus realidades y de sus composiciones históricas, unas formas de ir adaptando unas mínimas institucionales para poder establecerlo dentro de los marcos normativos, pero que a la larga, si entendemos que la democracia es también una práctica, una forma de estar, un imaginario, unos elementos que apelan también como al disenso, a la forma de habitar el mundo, creo que allí encontraríamos otros matices para poder entender como el término de lo democrático. En el caso de Colombia, pues me resonaron algunos términos que se mencionaban, se hablaba mucho de la solidaridad, por ahí alguien lo mencionó, hablaban
también de la confianza o de esos aspectos que se van rompiendo en relación no solamente de cómo el neoliberalismo nos va fragmentando como en el tejido social, sino también de ese distanciamiento que se va estableciendo de los sujetos y su forma de habitar el mundo y las instituciones. Y un poco quería resaltar que en ese escenario, digamos, donde las instituciones no resuelven los asuntos y el tema de los derechos, el acceso digno a una vivienda, el acceso al agua, el acceso al agua potable, pues el acceso como a las mínimas vitales para poder vivir, se convierten en unos privilegios, incluido también el tema, por ejemplo, de la educación, como en esos escenarios de tanta privación y de desigualdad, muchas veces esos elementos como las solidaridades y las confianzas que se tejen como en los territorios tienen una connotación política muy importante para poder establecer otros lugares para el ejercicio del poder. Porque finalmente la discusión por la democracia es una discusión que nos plantea el interrogante por el ejercicio del poder, dónde se ejerce y quiénes lo ejercen. Y creo que allí es bien interesante mirar esas experiencias que han sido históricas en nuestros países, por ejemplo en Colombia, pues yo creo que desde que existe Colombia, ha tenido experiencias de búsqueda de un buen vivir o de un bien vivir en territorios que muchas veces han tenido que, digamos que han existido a pesar de los escenarios de privación que se ha generado, ya sea a nivel político, económico o por el mismo conflicto armado. Vamos a encontrar, por ejemplo, en los años 80, todas las luchas que se dieron en el territorio alrededor de los derechos humanos, movilizaciones, organizaciones civiles, sindicalistas, personas que se fueron articulando en el territorio para poder reclamar, para poder dignificar y para poder visibilizar sobre todo y demandar todas las vulneraciones de derechos humanos que se estuvieron dando en Colombia y que se siguen dando. Y eso venía principalmente, pues también era satanizado ese mismo discurso de los derechos humanos, pero igual allí eso como canalizó una serie de acciones y de acciones colectivas para la construcción de paz y de la democracia. Creo que también ahí se puede resaltar, por ejemplo, en los 90, cómo se empieza a posicionar otros discursos, el mismo discurso del desarrollo y cómo eso venía también, a pesar de venir con una lógica también instalada desde esos proyectos coloniales y desarrollistas, también como desde los territorios, por las mismas carencias o por las mismas exclusiones que se iban generando como su articulación a esos proyectos de ciudad, como entonces las personas se tuvieron que organizar en muchos territorios para defender la vivienda, para defender y obtener el acceso al agua, el acceso al alimento. Entonces, por de ahí como reitero un poco lo que mencionaba al inicio de mi intervención, cuando decía la democracia es también una acción colectiva y es una lucha social finalmente, no solamente, aunque obviamente debe existir pues ese marco institucional y eso no debe como privar, digamos, de esos lugares de incidencia de la acción política de las personas, pero cuando eso no está también esa otra cara del ejercicio del poder, que finalmente también se condensa en esas solidaridades, en esa confianza que se establece entre las personas que se encuentran con situaciones de privación similares y también como la democracia invita a activar la imaginación social, ¿sí? que nos obliga un poco a salirnos de esos esquemas de los pensamientos totalitarios, del pensamiento dicotómico, de que todos los que piensan de una forma es bueno, de que todos los que piensan de otra forma es malo, esa imposibilidad de asumir el disenso y la diferencia como un elemento sustancial y vital para poder vivir y poder habitar y construir un proyecto democrático. Gracias. Gracias, Esperanza. Pienso que es muy valioso el llamado que haces a explorar esas experiencias alternativas que han aparecido en distintos momentos de la historia en nuestros territorios. Creo que en ese legado, en ese rastreo, documentación, sistematización de esas experiencias puede haber muchas alternativas y pistas para seguir trabajando sin desconocer la historia que tenemos con nosotros. Vamos a escuchar a Patricio, es la última persona que falta por la intervención de esta ronda. Adelante, Pato. Bueno, me quedo un poquito con lo que mencionaba Esperanza, me quedo. Voy a la década del 90.
cuando se hablaba de la tecnología, iba a permitir la democratización de la información. Y en realidad algo de eso hubo. Pero si también consideramos que los 90 fue el tiempo de auge, de inicio o de reinicio del neoliberalismo, me hace un poquito de ruido pensar en esa situación. ¿Por qué? Porque si uno piensa, recién Josué Humberto hablaba en el chat escribía de la polarización y la ruptura del tejido social. Al menos en Argentina siempre hubo una polarización, radicales y peronistas, federales y no federales, y conservadores, que tal vez ahora con la comunidad a otros. Y en realidad ahí uno tendría que pensar quiénes están atrás de los medios de comunicación, que son los que van de actuar y de votar, y de concebir la democracia y y las expectativas que tenemos de la democracia. Por decir un caso, si hoy Google decide bloquear, anular una búsqueda, está borrando no solamente a una persona, sino una lucha, una historia de vida de todo un colectivo o de todo un grupo social. Entonces me parece que también ahí tendríamos que ir pensando por dónde vamos. Y también a quién es funcional esa polarización. Tal vez si estuviésemos muy concientizados y capacitados y hubiésemos exigido una educación de perspectivas, no solamente un marco legal para una vida democrática y en derechos humanos, otro sería el modo que tomamos la polarización. Si es válido que lo piense así y buscamos puntos comunes y empáticos para construir algo que sea colectivo. De momento me parece que, bueno, que estaríamos pensando eso. Después también se habló de pensar también a quién beneficia esta polarización. Si tal vez beneficia a los medios de comunicación, a las empresas, si les sirve a a cierta clase política enquistada en el poder y que solamente va mutando de generación, pero sigue siendo la misma, con los mismos pensamientos y con las mismas ideas de acción, y bueno, eso. Así que bueno, yo lo dejaría por acá, pero pensaría que esto es mucho más complejo y que bueno, que esperemos que este curso nos anime a dialogar en estos sentidos. Bueno, Pato, yo te agradezco mucho a ti, a todos y todas nuestras personas invitadas. Yo creo que ha sido unas intervenciones muy importantes, muy interesantes, que marcan unas pistas, unas líneas gruesas respecto de lo que puede ser o de lo que va a ser este importante curso internacional que estamos inaugurando con este coloquio. Creo que aparecen unas líneas transversales que nos permiten leernos en nuestra especificidad como países, pero que también nos permite dar cuenta de unas dinámicas más estructurales que están relacionadas con fenómenos históricos que vivimos relacionados con la desigualdad, la injusticia social, la exacerbación de un modelo neoliberal que, como bien lo dice Eduardo, está mostrando una etapa de crisis aguda, pero en esa etapa de crisis aguda se ha desnudado también unas condiciones de existencia que son realmente nefastas. El hambre, la migración, los proyectos extractivistas, el ascenso de proyectos autoritarios, resultan ser parte de una agenda transversal y estructural que tiene que seguir impulsando nuestras luchas como educadores populares, nuestras luchas también por la transformación de estas condiciones de vida en las que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que es muy prometedor esto. El tiempo es muy corto, pero al mismo tiempo nunca será suficiente. Cualquier tiempo que tengamos para establecer debates como estos, este es un abrebocas, esta es la apertura de unas discusiones que se van a profundizar en mayor medida en los distintos módulos que se van a trabajar. Quiero recordarles que la próxima sesión presencial, el encuentro presencial, va a ser el próximo jueves. Las memorias de este encuentro van a colocarse en el sitio en el sitio web del curso para que ustedes tengan acceso a él, a la clase, a las herramientas. Nos tardará unos días poder, digamos, como transcribir y sistematizar toda esta información y estas reflexiones, pero en su momento estará ahí.
Yo no quiero despedir este encuentro, tal vez tomándonos unos 5 minutitos más, si de pronto alguno o alguna de nuestros panelistas quiere hacer una invitación en un minuto, despedirse de la audiencia temporalmente, una reflexión, no una conclusión, pero tal vez una reflexión que recoja y que invite a este punto de partida y este trasegar durante 12 semanas que vamos a tener, que es el tiempo de duración de este curso. Entonces, bueno, utilicemos estos 5 minutitos para que nos despidamos, para que hagamos alguna invitación o cualquier reflexión que resulte interesante. Un minutico, quien quiere tomarse la palabra. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, yo, Emanuel de México, simplemente quiero invitarles a que disfruten muchísimo el curso, revisen los materiales, pero sobre todo conversen mucho entre ustedes. Fuera y dentro del espacio virtual, es un espacio para que ustedes puedan compartir, generar redes entre el espacio latinoamericano y sobre todo aprender con un intercambio de saberes pues radical. ¿Y eso qué significa? Pues comprometernos al cuidado de las demás personas y comprometernos a conocernos, a vernos y a que el saber se lleve a la práctica, que es quizá lo más importante siempre de este tipo de procesos. Bienvenidas, bienvenidos y aprendan muchísimo. Sumarme a los comentarios y buenos deseos de Manuel. Estamos muy contentas de la recepción, de la participación que han tenido. Seguramente vamos a seguir conversando mucho más. Necesitamos converger, necesitamos estar juntos, hoy día más que nunca. Cualquier duda en términos de conexión o de que no les lleguen los materiales o que tengan problemas de acceder a la plataforma, está el correo del curso para que nos escriban. Como señalaba Ariel, la próxima sesión ya es el próximo jueves y bueno, este es un espacio que vamos a construir entre todos. Yo creo que más que respuestas van a haber muchas preguntas que tenemos que intercambiar y la verdad que estamos muy contentos. Así que se encuentren todos bien, cuídense, ustedes, su familia, y bueno, y seguimos juntos y trabajando. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que hay muchos temas que quedan pendientes sobre la polarización, el medio ambiente, la cultura política, la reconstrucción del tejido social, la resistencia con esa reflexión tan provocadora que hace Edgardo, la ciudadanía activa y la reflexión sobre el retorno a proyectos militaristas, autoritarios y de mano dura. Hay muchas preguntas que quedan en el chat que seguramente tendremos que recoger para las reflexiones de los módulos. Quiero agradecer de nuevo de forma muy especial a Patricio, a Edgardo, a Eduardo, a Esperanza, a Diana, a Emanuel, y un abrazo y una gratitud muy especial a Arnaldo Serna, que nos ha estado coordinando en este grupo y que está tras bambalinas, haciendo que todo funcione con su equipo, con Viviana Mejía. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias a toda la audiencia y esto entonces apenas comienza. Felicidades. Sí, también a ti, Ariel, por la conducción, la excelente animación que tuviste del espacio y sumarme también a tu saludo, Arnaldo, David y Viviana, que han estado detrás de cámaras, como se dice, y gracias a ellos también tuvimos este espacio virtual. Abrazos multiplicados. Chao, chao. Gracias. Chao.